Bueno, gente, buenas noches. Bienvenidos nuevamente para los que acompañaron la primera y para los que no, bienvenidos. Punto. Bueno, en esta ocasión, por el canal de Almafuerte Futsal, vamos a estar transmitiendo la tercera, que se enfrenta a Platense. El cuarteto en cancha por Almafuerte es Tommy Paredes al arco, Puli, Lío, Tiago y Yaya. Bueno, vamos a hacer el mismo sistema que hice con primera, porque les cuento para los que no sabían. Bueno, yo no me dedico a esto, soy una mamá que agarró un teléfono y transmite para la gente que no puede acercarse. Así que a la gente de Platense, si hay alguien mirando y nos quieren ir diciendo los nombres de los jugadores que estén en cancha, bienvenidos. Y bueno, como siempre, les pido que se suscriban, den like, activen la campanita, comenten, siempre que sea con buena onda, son bienvenidos los comentarios. Y bueno, como dije antes, si quieren interactuar conmigo, ir contándome los nombres de los jugadores, bienvenidos sean. Y a la gente del alma, como siempre, gracias por estar ahí, gracias por acompañarme, hacerme el aguante, a los chicos obviamente, y todos los mensajes que quieran mandar, bienvenidos sean, van a ser transmitidos. Así que bueno, arranca. Primera llegada de Platense y Tommy, atento ahí. Cobró mal sacado el árbitro. No sé los nombres, pero les digo, en cancha de Platense está el 10, el 9. No llego a ver. 15. El arquero que salió, obviamente. Y me falta uno, el 6. Si quieren ir pasándome los nombres, yo acá los nombro. Tal vez no los recuerde, así que me los van a tener que repetir. Pero bueno, trato de hacer lo mejor posible, gente. Nico, gracias por estar ahí. Pablo, por Platense también. Ay, gente, está haciendo un frío acá. No les puedo explicar. Gol de Platense. Cuando pasó 1 minuto y medio del primer tiempo, Platense convierte su primer tanto, que le da la victoria parcial. Ya les digo qué jugador metió el gol, el número aunque sea. El 6 metió el gol.
17:30, falta para finalizar el primer tiempo. Gana Platense 1-0. El estómago, el golpe, y después se salvó porque la verdad Platense no deja de atacar. Está el 5 en cancha, el 7, el 8 y el 11 de Platense. Nosotros seguimos con el mismo cuarteto. Primera falta de Platense, cuando quedan 16 minutos 40 segundos, gana Platense 1-0, tiene una falta y acaba de entrar Lucho Huergo para Almafuerte. Segunda falta de Platense, entró Paniza, Feli y Santi Campos. Platense mantiene el mismo cuarteto. Para finalizar el primer tiempo, gana Platense 1-0, una falta para cada uno.
el arquero de Platense. El árbitro vuelve hacia atrás y cobra. Ok, gracias Antonella Chino. Entonces el arquero de Platense decía que el árbitro volvió hacia atrás y cobró una falta de Platense. Bueno, tenemos al primer identificado del equipo de Platense, el Chino, que es el arquero. Después tenemos al 19, 12, el 2 engancha y el 18. Bueno, está atacando un montón Platense. Acá Ignacio me dice que el 19 Platense es Francisco Pelizari. Listo, entonces vemos al Chino y a Francisco, que está justo acá por sacar el lateral. Ay, no. Casi. No quiero decir. No, gente, quedan 12 minutos para finalizar el primer tiempo. Gana Platense 1-0. Platense tiene 2 faltas y Almafuerte 1. A la gente que nos está acompañando les pido que se suscriban a nuestro canal, den like y activen la campanita, no cuesta nada, nos ayudan un montón. Y nada, comenten que estamos acá para compartir. Cambios en Almafuerte, entró Yaya y Tiago. En Platense se mantiene el mismo cuarteto. Entra Puli y entra Lío.
finalizamos el primer tiempo. Gana Platense 1-0 en Villa Maipú. Por el más fuerte. Tiene una estufita acá. No, aparte hace más frío acá adentro que afuera. Mucho. Y en verano se siente más el calor. ¿Esta siempre estuvo tan tarifada, no? No, hace... Y el año pasado, antes de que empiece el campeonato, decimos, ya tiene un año y pico. Yo estaba con Mónica cuando ustedes estaban en la serie. Ajá. Teníamos la computadora, la jugaba. Sí. Se podía filmar, no sabía, no me acuerdo. Bueno, entonces. Y está bueno porque se ve bien. Tremenda tapada de Tommy. Se venía el tercero y Tommy lo cortó. Pero se llevó un golpazo, pobre. Y encima con este frío debe doler más todavía los golpes, por favor. Grande, tirame uno. Estoy pidiendo mate, gente. Estoy muerta de frío. No. ¿Cómo está, Brighton? Perdemos. Gana Platense 2-0. Falta de Almafuerte, 2 cada uno. Quedan 8 minutos 10 segundos.
faltas cada uno? Falta de Platense, tercera. Tenemos el arco cerrado, por favor. 4 minutos 18. Gana Platense 2-0.
tarjeta amarilla, no llegué a bien ver a quién. 1 minuto 34 y Platense está con 4 faltas, ganando 2-0. Platense 2-0. Quinta falta de Platense, amarilla, creo que para el 10. 13 segundos finales. Segundos y termina el primer tiempo. Bueno, finalizó el primer tiempo, gente. Acá en Villa Maipú gana Platense 2-0. En un ratito seguimos. Perdón, acabo de ver el mensaje. No, Santi Monjes no estaba citado para hoy.
Otra vez como en la primera, problema con el tablero. Ya arrancamos. Segundo tiempo, Lucho, Tiago, Lío, Uli y sigue Tommy en el arco. Recuerdo, gente, que acá en Villa Maipú está ganando Platense 2-0. Gana Platense 2-0. Quedan 17-29 para finalizar.
fuerte en este segundo tiempo. Por favor, no olviden suscribirse, dar like, activar la campanita. Gracias por estar ahí, por acompañar. Segunda falta de Almafuerte. Sí, era un golazo. Lo salvó otra vez ahí. Y Tommy. Ahí quedó un jugador golpeado. Platense veo que cambió el arquero, si no me equivoco. Buenísimo Ramiro Alarco entonces en Platense. Gracias Valentina por la info. Mati, fresquito para vos. Gol de Platense, gana 3-0.
está haciendo? Por Dios, me quedé muda, pero del frío, gente. Ya es tarde, está haciendo mucho frío. Me parece que después se está dejando que se pique un poco. Pero bueno, igualmente creo que va a retroceder y a cobrar la falta como corresponde. Sí, sí, es así. Vuelve hacia atrás y cobra una falta de Platense. A veces pasa que los árbitros, por querer dejar seguir el juego, hace que los chicos se alteren y empiecen con las faltas innecesarias. Nos acaba de salvar el travesaño nuevamente. Hoy vino Tommy y el travesaño. Y en la primera también vino el mono y el travesaño. La verdad es que los chicos de Platense juegan a un ritmo bastante intenso. Muy bien, muy bien. Falta de Alma Fuerte.
para finalizar el encuentro. Gana Platense 3-0. Falta de Almafuerte, cuarta falta, quedan 8 minutos 55 para finalizar. Gana Platense 3-0. Y el árbitro se fastidió porque le gritaron. Porque no sé qué le habrán dicho. Ya es tarde, hace frío. La gente está impaciente. Intencional, fue un golpe, fue a buscar la pelota a Thiago y golpeó sin querer al arquero. Gana Platense Brighton 3-0, quedan 7 minutos 15 para finalizar. Y Almafuerte se tiene que cuidar porque está con 4 faltas. 3 tiene Platense.
para Tommy Paredes. Los chicos reclaman una falta que no se cobró. Quedan 5:56. Gana Platense 3-2. Almafuerte lleva la quinta falta y Platense tiene 3. Falta de Platense. Le sacan amarilla al capitán Thiago por aplaudir al árbitro porque cobró una falta. Me parece que los árbitros están cansados, ya se quieren ir. Bien frío. Mi tocaya. Gana Platense 3-0. Quedan 4:44 para que termine.
Mendoza. Bueno, el más fuerte pone arquero jugador. Están Yaya, Uli, Feli, Lucho y Lío como arquero jugador. Y se acalambró un jugador de Platense. Quedan 2 minutos 41 y esto termina. Gana Platense 3-0 y Almafuerte llegó a las 5 faltas, así que se tiene que cuidar. Pedido por Almafuerte.
Segundos finales. Muchísimas gracias por estar ahí haciéndonos el aguante. Terminó la fecha 9. Ganó Platense 4-0 acá en Villa Maipú. Nos vemos la próxima. Gracias por estar. No, por favor. Nos vemos la próxima. Gracias por estar ahí, por hacer el aguante, por estar siempre, por acompañarnos en todos los partidos. Suscríbanse, denle like y activen la campanita. Nos vemos la próxima con muchas ganas y con el alma bien fuerte. Beso enorme. Hasta pronto.